Yo llevo a tomarme 2 botellas de whisky antes de subir a un escenario. Y ahí es donde la gente dice, no, pero no puede ser. Sí, yo lo viví. Tengo ese peso de hoy decirte, mirá, yo lo que yo viví, yo no quiero que lo vivas. Y en este trabajo, en el mío, acá dentro de mi círculo, eso no se permite, para nada. Hoy nos visita un artista que, además de una voz inconfundible, tiene una historia de vida que conmueve. Fue la voz de Ráfaga durante 14 años, conoció la fama, los excesos, la oscuridad y también la transformación. Hoy su mensaje es otro, habla de amor, habla de fe, habla de segundas oportunidades. A punto de presentarse en el Gran Rex, está en uno de los momentos más plenos de su vida. Le damos la bienvenida a Rodrigo Tapari. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Es un privilegio, una bendición poder sentarme acá y charlar un ratito con vos. Bueno, trajiste tu mate. Traje mi mate, que en realidad lo heredé de mi hija porque se lo había regalado a ella y ahora empezó a usar otro equipo, así que me quedé yo con este. ¿Y cómo tiene el nombre de tu hija, no? Porque era de ella. En realidad, bueno, yo hace ya 10 años que empecé el camino de la fe en Dios y bueno, por ende ella empezó como a absorber un poco todo eso, se enamoró también de Dios ella, y este mate, ella me pidió, para mí tiene un solo error, ahora te lo voy a mostrar, pero ella me pidió Romanos 8:28, que es una palabra hermosa de Dios, que dice, para los que me aman todo obra para bien, así que por ende ella entiende que lo que me pasó a mí y llegar a Dios, también ella lo relaciona con, bueno, todo lo malo igual que pasó con papá sirvió para que él llegue a los pies de Cristo, entonces es una palabra muy importante para ella. Luego Luli, que es como le dicen a ella, se llama Luciana. Luego mensaje Maranata, que este mensaje habla de la venida de Cristo. Y lo que para mí es el error es el escudo de Boca. Porque yo soy de River, ella se vendió, se hizo de Boca. Pero bueno, es un mate. Eso lo digo en broma, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero es un mate que al ser de ella, con este mate aprendí a tomar mate amargo, porque yo tomaba muy dulce. Así que nada, mientras hablamos lo voy preparando. Sí, ¿y sos de tomar mate todo el día o medio, viste? Soy de que termino de comer y necesito el mate. No me importa tanto el postre. Terminé de comer y necesito tomar mate. Es como, en mi casa el mate, como yo siempre tomé solo mate, mi esposa no toma ningún tipo de infusión, ni café, ni té, ni mate, nada. Ella es más de los jugos y las cosas frías. Mi hija de grande empezó a tomar y yo siempre tomé solito. Si venía una visita aprovechaba. Y el mate, yo siento que siempre fue como, es raro lo que voy a decir, pero la conexión conmigo. O sea, el yo preparar el mate, en estos 10 años por ahí agarrar mi Biblia y leer una palabra de Dios y anotar lo que Dios entiendo que me dice en esa palabra y preparar el mate es como ese momento más mío, ¿no? Que por ahí otra persona lo tiene, no sé, con un café o... Para mí es el mate. Y después, con el pasar del tiempo, fue mi conexión con mi hija. Porque mi hija empezó a tomar mate, yo tomaba recontra dulce y amargo, me dijo, papá, si te querés tomar mate conmigo, es amargo. Y ella me enseñó a prepararlo así, con la montañita. Sí, la verdad es que lo preparás como muy profesional todo. Y lleva su tiempito, pero bueno, creo que es como todo, es como el asado, viste que el asado prepara la picadita, pones el fueguito, todo tiene su arte. Creo que el argentino es muy de eso, de la previa. Del ritual, ¿no? Sí, la previa de armar las cosas, de prestarle atención y de hacerlo lo más prolijo y bonito posible, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poco en tu historia de vida, pero primero quiero que me cuentes cómo te preparás para el Gran Rex. Wow, emocionadísimo porque nunca imaginé en realidad hacer un teatro de movida. Y cuando empecé mi carrera, incluso 14 años en Ráfaga, nunca hicimos Rex, nunca hicimos Luna Park. Nuestro éxito con Ráfaga era más fuera del país que en Argentina. Llegamos a tocar en más de 20 países, incluidos países como Rumania, por ejemplo, que no es una habla hispana, y todos los rumanos vueltos locos hasta el día de hoy, ¿no? Con la cumbia de Ráfaga y hoy con la mía, por ende, que me conocieron ahí. Pero lo que me pasó fue que, como nunca habíamos hecho teatro, yo dije, bueno, me hago solista, que fue por una cuestión más personal, y empieza a llegar esto de, che, Rodri,
me están llamando de tal teatro, quieren que hagas el teatro. Bueno, junto con Pablo, Adrián Serantoni también en su momento, y me decían, Rodri, hagamos, y yo me daba mucho temor, mucho miedo, incertidumbre, ¿y quién va a pagar una entrada? Y bueno, empezamos haciendo teatros chiquitos y se llenaban, y un día, bueno, llegó la propuesta de hacer el Rex, y este sería ya el quinto. Vos has contado que cuando eras chiquito eras muy tímido, que tu familia te pedía que cantaras y lo hacías de espalda porque te daba mucha vergüenza. ¿Cómo pasaste de eso a presentarte en el casting para Popstar? Y yo creo que es el hambre el hambre literal, porque en ese momento nosotros estábamos pasando un momento de muchas faltas. Mis padres se separan a mis 11 años. Yo comienzo a trabajar con papá a los 12 años míos, ayudándole al de peón de albañil. Y veníamos todas las tardes, después de trabajar, con papá estábamos los dos solitos, entonces él preparaba la cena, armábamos una mesita para no usar toda la casa, siempre en el cuarto de él, que yo dormía con él, poníamos la tele, una tele de tubo de aquellas, y mirábamos un poquito de tele y dormíamos, porque el otro día a las 5 de la mañana arriba de nuevo. Yo ya hacía música, yo venía con la música de muy chiquito, en bandas amateur, y nada, mi sueño era salir adelante para poder ayudar a papá y progresar, ¿no? Aparte del afán y la pasión que yo siempre tuve por la música. Y me acuerdo que aparece la publicidad de Popstars, y ahí yo le dije a papá si me llevaba. Yo no sabía con lo que me iba a encontrar, no sabía de qué manera afrontar eso, pero lo quería hacer. Incluso recuerdo llegar y ver a muchos chicos totalmente luqueados y con instrumentos, y yo no tenía absolutamente nada. La ropa mía era prestada de mi hermano que te hablo, que se había casado hacía muchos años, y le digo, préstame, y me prestó la ropa del casamiento. Un amigo que me sacó la foto para que yo pueda presentarla, porque tampoco tenía para imprimir una foto. Otro que me ayudó a grabar el disco, que era una canción que le había hecho a mi mamá para el Día de la Madre, en un CD. Y con eso fui, y bueno, llegué a ser finalista. Y recién mencionabas esto, ¿no? De tu vínculo con tu papá, de comer juntos en la cama, después ir a trabajar juntos. Y cuando tus papás se separan es tu mamá la que se va, ¿no? ¿Y cómo siguió ese vínculo, digo? ¿Pudiste recomponerlo? Con mamá estamos bien. Hubo una distancia en cuanto a que ella hizo su vida, y yo al empezar a trabajar profesionalmente muy chiquitito. Yo ya con mi esposa, que nos conocemos hace 25 años, ya tenía 14 años cuando la conocí, yo tenía 16, y a los 18 nos fuimos a vivir juntos a la casa de mi papá, ya formando una vida, y el trabajo y todo, y después fuimos padres a los 23, y como que yo tuve mi vida, sí conviví con mi papá hasta que pudimos comprar nuestra propia casa. Pero la relación es buena, pero yo tengo más relación con mi papá. Convivo mucho con papá, o sea, es el día de hoy que nos vemos con mamá, pero es como que papá es que me llama, ¿cómo estás? Y viene acá, se insiste con la relación, y porque quedó un lazo muy fuerte. Y lo que pasó con mamá es que al irse a los 11 años míos y al vernos muy esporádicamente, obviamente la amo, mi mamá es todo, pero la relación como que fue un poco más distante con ella. Y tu papá muy presente, ¿no? Mi viejo sí, mi viejo ponía su autito que se caía a pedazos y lo llenaba de parlantes e instrumentos para que yo pueda llegar a tocar a algún lado. Yo digo que hay mucha gente que se jacta de ser mi fan número uno. Para mí, mi fan número uno es mi viejo. Mi viejo lo hablas y te habla de 10 palabras, 9 es Rodrigo Tapari. Usted tiene 88 años, es una persona muy vital, que me transmitió a mí lo que es el trabajo, la disciplina de trabajo, y él, dio la vida siempre por lo que yo quería hacer, siempre me cumplió. Por ahí no pudo económicamente suplir por ahí con lo que yo necesitaba para salir adelante con la música, pero a nivel corazón y el abrazo de papá y de sí, dale que vos podés y hacelo y confiar, mira, te lo cuento y me agarra como unas cositas porque creo que es él que fue mi motor en ese tiempo donde por ahí nadie confiaba en mí, ¿no? Porque yo después de Popstar empecé a cantar en casinos, en bingos de todo el país. Uno de los chicos, colegas míos de Popstar, Pablo Di Saverio,
él estaba con una banda que se llamaba Dos Voces, que cantaban en todos los casinos, pero lo convoca Vicentico para hacer coros. Entonces él me llama y me dice, Rob, mirá, yo me voy con Vicentico a hacer coro y queda este hueco acá. Creo que te puede interesar, porque yo con mi banda no cobraba nada y ahí en ese dúo ya pagaban. Y me acuerdo que él me ofreció ir a ese dueto y estuve casi un año trabajando en casinos. Pero claro, yo cantaba en el casino, estaba la gente en otra. Yo me desalmaba, ¿viste? Como que vos querés que te aplaudan. Y nada, terminaba la canción y cri, no pasaba nada, pues la gente estaba en otra. Hasta que una persona apareció y me dijo, ¿sabes qué? Se va el cantante de Ráfaga, yo te veo cantando. Yo terminaba, mirá lo que son las cosas de la vida, yo terminaba ese ciclo de canciones con La Luna y tú de Ráfaga. Siempre era el final, era La Luna y tú de Ráfaga, esa cumbia. Y este chico se acerca y me dice, ¿sabes qué? Se va el cantante de Ráfaga, yo te veo cantando. Yo en ese momento tenía un proyecto personal con mi papá siempre y volvíamos y él me decía, ¿qué te dijo el hombre? No, así, ¿por qué no vas? No, papi, yo quiero mi proyecto. Y así 3 veces. A la tercera, mi papá me dice, creo que está pasando el tren y no lo estás tomando. Esta persona te vino a buscar 3 veces y es una banda prestigiosa, me decía. Pero claro, yo era chiquito, yo le decía, no, pero no tienen mi edad, yo quiero algo más de lo mío. Hijo, tenés que ir. Y me acuerdo que fui y quedé ahí empezó, fueron 14 años con Ráfaga, que yo te digo la verdad, yo no creo que Argentina no tenía dimensión de lo que era Ráfaga en ese momento. Nosotros hicimos más de 23 países. Y yo llegaba a los países y la gente con banderas esperándonos. En Rumania era una locura, tocábamos para mucha gente y terminamos, bueno, grabamos una canción con un grupo rumano que yo tuve que aprender algunas cositas en rumano como para defenderme en el escenario. Por ejemplo, Toată la moa palmele, que es todo el mundo haciendo palmas. Bueno, así muchas cosas, ¿no? Y para pedir, no sé, un agua, apa plata, que es agua sin gas. Y aprender a manejarse en el país porque lo visitábamos muy seguido y de repente llegar a Argentina y por ahí no teníamos trabajo. Entonces entendí la magnitud de la banda, de lo que era fuera del país, una banda muy prestigiosa y muy amada, muy querida. Y fueron 14 años de mucho aprendizaje, de aprender a que a veces uno dice que no y que en realidad Dios te está mostrando algo que va a ser tu futuro. Con Ráfaga también viene como todo esto de la fama, el éxito, ¿no? Haber logrado un poco sí. Todo esto, pero también viene como una parte oscura, ¿no? Que es donde empiezan tus adicciones. Sí, y ahí yo siempre me freno y le hablo a los jóvenes, ¿no? Que creen que la felicidad, la plenitud está en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en el sexo desenfrenado y todo. Les digo que no lo hagan las cosas bien, tomen buenas decisiones correctas, cuiden, si se ponen en pareja, cuiden a su matrimonio, porque por algo Dios lo pone al lado de ustedes. A mí lo que me pasó fue desenfocarme porque en la noche está todo y más, al alcance de la mano. Y a mí lo que me pasaba es que como yo no era un cantante profesional, yo me quedaba difónico muy rápido, y una persona un día me dice, toma esto que vas a calentar la garganta, y me da una tapita de whisky, que en principio yo la termino escupiendo porque no me gustó. Una segunda o tercera vez me dice, no, pero probalo así, rebajalo con esto. Y como que me empezó a gustar y de repente terminé tomando 2 botellas. Yo llegué a tomarme 2 botellas de whisky antes de subir a un escenario. Y ahí es donde la gente dice, no, pero no puede ser. Sí, yo lo viví. Para mí era agua. Entonces, el empezar a ocultar, empezar a mentir, empezar a tener una doble vida, y eso llevado a que cuando había algo que a mí me atormentaba o una discusión en casa, el alcohol me llevaba a que yo cantaba y tenía a disposición un montón de opciones para elegir, lo cual me llevaba a la infidelidad. Entonces, todo eso en un momento se descubre en mi vida, mi esposa me descubre. Yo tenía en ese momento un Facebook en donde tenía un montón de conversaciones y cuando se descubre eso, ella me pregunta, ¿esto qué es? Que fue en un año nuevo, estábamos en Pinamar, estábamos pasando una noche hermosa y ella me descubre, ¿esto qué es? Eso soy yo. Ahí descubre mi verdadera cara y ella, recuerdo decirme, mentime, decirme que no,
O sea, decirme que es mentira, decirme que es otra persona. O sea, ella entró en una crisis. Pero bueno, eso era yo, eso era de lo que por ahí, en lo que yo me había convertido. Y ahí empieza un calvario, porque yo le destruyo el corazón. Ella me veía a mí como su príncipe azul y pasé a ser el diablo. Y empieza una vida de calvario, en donde era discusión tras discusión tras discusión. Ella se acordaba literalmente todo, cada una de las conversaciones, los nombres de las personas, imágenes que había visto. Y yo decía, no sé, el termo celeste, y ella se acordaba de algo celeste que tenía que ver con las conversaciones. Entonces empezamos a vivir de esa manera. Yo como estaba totalmente errado y confundido, y a mí me aplaudían todo eso, ¿no? No, mientras más engañado sos un capo, sos más macho, y mientras más tomás te la bancás más, y ¿cómo hiciste para zafar de esto? ¿Qué mentira dijiste? ¿Viste? Todo era aplaudido. Entonces en un momento todo eso se me vino en contra. Y ahí la solución en mi mente era quitarme la vida, era la solución para sanar el corazón de mi esposa y de mi hija. Vos pasaste de tomar una tapita de whisky a 2 litros. ¿En cuánto tiempo pasó esto, más o menos? Y mirá, yo entré en Ráfaga, sin saber lo que era el alcohol, nunca había tomado. Yo entré a Ráfaga en noviembre del 2003. Mi primer gira en el 2004 exterior fue a Chile. Yo ahí ya empiezo a quedarme disfónico. Que todos los días cantábamos en distintos festivales en Chile. Hay muchos festivales de la voz. La gente por ahí conoce el Festival de Viña, pero hay muchos festivales. Cada pueblo tiene su festival. Entonces hacíamos todos los días. Y hacíamos, no sé, 23 días seguidos de show uno tras del otro. Y ahí empiezo a quedarme falto de la voz, y ahí es donde una persona me ofrece esto de la tapita. Y de repente me encontré con que no podía estar sin eso. O sea, uno se hace dependiente de... y yo sentía, que es totalmente una mentira, esto no lo crean, yo sentía que eso me calentaba las cuerdas vocales. ¿Quieren calentar las cuerdas vocales? Vocalicen. Vayan al fonoaudiólogo, al otorrino, tengan un profesor de canto, hagan las cosas bien, porque las cuerdas vocales son músculo y se entrena igual que el cuerpo. No hay nada, no te tomás algo y sos musculoso de un día para el otro. Las cuerdas vocales es lo mismo, hay que entrenar. No hay ninguna bebida que calienta la voz y uno sale cantando como un jilguero, no existe eso. Pero sí hay una sensación, y la cabeza también entra en babia, entonces uno cree que está dando su mejor show y en realidad no. Y eso con el tiempo perjudica. Yo tengo una intervención en una cuerda vocal por hacer abuso de la cuerda vocal y por cantar alcoholizado y creer que estaba en el mejor momento. En el medio, ¿no? En todo esto, mientras vos ibas entrando en esta adicción, ¿qué te decía el entorno? ¿Alguien te advertía y te decía, mira, te estás pasando, o nadie? No, porque yo creo... mira, a mí me pasa esto. Yo hoy teniendo un estilo de vida totalmente distinto y teniendo, no sé cómo explicarlo, pero es una compasión muy grande por el prójimo, es un amor por el otro. Que una persona me dice estoy mal y yo no puedo detenerme, no puedo hacer vista gorda, oídos sordos, yo necesito hablarle de lo que a mí me hizo bien y transmitírselo. Pero cuando eso no está, a vos te da igual lo que le pasa al otro. Y hay situaciones también en donde, no digo que haya sido la mía, pero hay situaciones en donde vos más perdido estás, mejor es. Porque vos trabajás y no pasa nada. Entonces, hay situaciones que el artista, mientras más drogado, más alcoholizado y más todo, mejor. Porque menos pregunta por el dinero, menos pregunta por otras cosas. Entonces, me parece que nadie te va a advertir. Ahora, vos me decís hoy a mí, che, Rodri, vos en tu banda, yo tengo por contrato, no se puede tomar, no se puede fumar, no se puede hacer nada que te perjudique a vos, no a mí, que perjudique tu vida. Después vos, fuera de mi trabajo, hacé lo que quieras, pero me parece, yo habiendo vivido lo que viví, yo no voy a... les hablo claro a mis músicos y lo tienen claro, yo no te voy a ver con una persona engañando a tu esposa y después sentarme en una mesa con tu esposa. No. Está por contrato. Nosotros tenemos ley de convivencia, firmado. No se puede hacer esto y esto. El que no lo quiere hacer no está dentro de mi banda. Eso por contrato. ¿Por qué? Porque me parece la manera más sana
de cuidar al otro. Después el otro puede decir sí o no. Pero bueno, yo tengo ese peso de hoy decirte, mirá, yo lo que yo viví, yo no quiero que lo vivas. Y en este trabajo, en el mío, acá dentro de mi círculo, eso no se permite, para nada. Para ir terminando, vos hablás mucho por ahí del otro, ¿no? Del amor al otro, o también de cómo lastimaste en su momento a tu mujer, a tu hija. Pensaba con todo esto, ¿cómo hiciste vos para lidiar con vos mismo, ¿no? Porque tenés como muy asumido, che, yo fui infiel, hice esto mal, destruí a mi esposa, a mi hija. ¿Cómo lidiaste con eso y cómo te perdonaste a vos mismo? Y es un día a día, mirá, a mí me emociona porque luché mucho, perdí mucha gente, muchos amigos, familia, porque no entendieron que lo que yo estaba eligiendo era como ir al médico a sanarme de algo y pareciera que eso está mal, ¿no? en el sistema. Lidié con mi esposa mucho, porque yo llegué enamorado de Dios y ella me decía, vos estás loco, te lavaron la cabeza. Pero yo no podía explicar la paz que sentía en ese momento, incluso hoy, y el amor que nunca había recibido, ¿no? No voy a decir que es fácil, no te puedo decir, no, mirá, la verdad que yo ahora en Dios es súper... No es fácil, uno se duele mucho, pero también puedo ver el fruto de ese dolor, ¿no? Entonces hoy veo que vale la pena. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Por favor. Te invito a tomar un último mate. El último, wow. Porque siempre terminamos este segmento con 2 preguntas. Ok. La primera es ¿con quién tenés un mate pendiente? Con David Bisbal, que lo amo tanto y tengo eso pendiente porque él me ha invitado hace poco a tomar un café y yo justo estaba en Uruguay, él sabe que lo admiro muchísimo y es una de las cosas que siento que Dios sabe que está en mi corazón y de alguna manera hizo que él pueda prestarme un poquito de atención y ver lo que hacía y me invitó hace poquito a tomar un café, no mate, y yo no podía porque estaba en Uruguay y quedó eso pendiente, así que nada, yo voy a quedar con mi mate para convidarle uno. Y la otra pregunta es si pudieras sentarte a tomarte un mate cara a cara con el Rodrigo de hace unos años, ¿qué le dirías? ¡Wow! Tantas cosas. Que no afloje, que van a venir cosas muy fuertes, muy dolorosas, pero que vale la pena atravesarlos. Yo me lo digo todos los días. Hay gente que me pregunta si cambiaría algo de mi pasado y yo digo que no, porque todo me llevó a ser la persona que soy hoy, a tener mis hijos, mi esposa, que se bancó mucho. Entonces le diría eso, prepárate porque se te viene algo tremendo, pero vas a poder, dale para adelante porque vale la pena.